tu comunidad. Pensar distinto te trajo hasta aquí. MDZ Radio, MDZ Radio, en 105.5 de tu dial, en tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir. MDZ Radio, una manera distinta de sentir. Pensar distinto te trajo hasta aquí. MDZ Radio, MDZ Radio, en 105.5 de tu dial, en tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Una manera distinta de sentir. MDZ Radio, lo mejor está por venir. MDZ Radio, una manera distinta de sentir. Si dio vuelta a tu mundo, es ahí. Digamos todo. MDZ Radio, tu comunidad. Hands that reach but never touch me. Eyes that bleed through the screen. De 11 a 14, Dance for me, digamos my todo. pixelated dream. 11:43 en la República Argentina. La temperatura aquí en el Gran Mendoza, Chicuelas y Chicuelos, es de 12 grados. Humedad 57%. Probabilidad de precipitaciones en el corto plazo, ¿no? Cuando te digo corto plazo, digo de acá hasta la entrada a la tarde, es cero. Sí, Nos- después vemos. Vamos viendo, probablemente. Tenemos viento a 8 kilómetros horarios. La máxima prevista para hoy puede estar entre los 14 y 15 grados. Apenitas por encima de lo que tenemos hoy, y así vamos a estar todo el día, una mínima de 2 grados. Y podría descender durante la noche, entrada la madrugada del sábado, a unos 5 grados, que sería la mínima de mañana. Y la máxima, sí, ya mucho más agradable, con nubosidad en disminución de 18 grados. Pero eso recién para mañana. Hoy tendremos el cielo encapotado durante todo el día y se espera algo de precipitaciones en la noche y nevadas en cordillera. Que También. les anticipábamos que el paso a Chile está cerrado. En un principio se había habilitado, pero después, a pocas horas o pasadas las 9 de la mañana, se emitió un comunicado en donde se hablaba de este mal tiempo en cordillera y que por eso se decidía suspender allí, por lo menos durante toda la jornada de hoy. Hace unas semanas que venimos escuchando, asistiendo también y observando una discusión entre gobernadores y el gobierno nacional. Gobernadores que en algún momento estuvieron, podríamos decir entre comillas, alineados,
más tranquis, esperando a ver hacia dónde avanzaba el gobierno nacional, empezaron a reclamar algunas cuestiones. Después en el Congreso fueron por otro lado, por la emergencia en discapacidad, por la emergencia pediátrica, la emergencia en jubilados, todo es emergencia. Y también una discusión que se dio por los aportes del Tesoro Nacional o adelantos del Tesoro Nacional, los famosos ATN, y después la discusión por el reparto de un impuesto que se cobra en la venta de combustibles, que de acuerdo a la norma, entendemos, debe ser redistribuido hacia las provincias. También está en discusión lo que cobran las provincias en la boleta de la luz, que en Mendoza aparentemente nos seguimos haciendo los sonsos desde la clase política y los usuarios tenemos que seguir pagando impuestos en la boleta de la luz que no corresponderían de acuerdo a un decreto de principios del gobierno de Javier Milei. Entre los gobernadores que reclamaron inicialmente un mejor reparto de los ATN y el impuesto a los combustibles estaba Alfredo Cornejo, puso la firma en ese reclamo de los gobernadores. Después se avanzó en la negociación de Cambia Mendoza con La Libertad Avanza para ir de manera conjunta a las elecciones de octubre y aparentemente se habría desmarcado el gobierno provincial de este reclamo original y presentó un proyecto alternativo para la redistribución del impuesto a los combustibles. Lisandro Nieri, el diputado nacional por Mendoza, fue quien firmó este proyecto alternativo y que ya tendría dictamen de minoría para ser tratado en el Congreso. Y a Lisandro Nieri lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿En qué se diferencia este proyecto de lo que habían reclamado originalmente los gobernadores? Sí, sigue siendo un reclamo, ¿no? Sigue exactamente en el mismo sentido que, como bien decías, Mario, lo expresaron los 24 gobernadores hace muy poco en el CFI. Incluso nosotros también en el tratamiento del presupuesto manteníamos lo mismo, ¿no? ATN y por sobre todo combustibles, ¿no? Las provincias asumen funciones que creo que en muchos casos erróneamente estaba en la órbita nacional, como por ejemplo un subsidio al transporte de pasajeros. Pero bueno, si hay en algunos impuestos, como es el impuesto a los combustibles, cada vez que cargamos nafta se nos cobra unos pesos que van destinados a esos subsidios. Si Nación deja de tener esa función y pasa a la órbita de las provincias, que reitero, creo que es correcto, también hay que discutir el recurso, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, a la introducción que decías, no se desmarca de ninguna manera el gobernador, porque va exactamente en el mismo sentido, seguir con ese reclamo. Lo único que nosotros dijimos es, preferimos algo que sea efectivo, que conduzca a algo, y lo conversamos con el oficialismo, y llegamos a algo que obviamente resigna algo, sí, pero es un acuerdo, ¿no? En el caso de los ATN es que el ATN se mantenga como figura. Los aportes del Tesoro Nacional son para emergencias. Claro, eso le iba a preguntar, porque el Gobierno Nacional dispone de esos fondos, pero es para atender alguna cuestión de catástrofe, por supuesto, o redistribuir a fin de año cuando termina el ejercicio, y decir, bueno, no pasó nada, redistribuimos. Y por ejemplo en pandemia, ¿no? Una gran emergencia. El absurdo tratamiento que le dimos en Argentina implicó un parate absoluto de la economía y se distribuyó por completo los ATN. Fue el único año 2020. Todos los otros se distribuyen el 30%, para decir un número rápido, de los ATN en promedio. Entonces, nuestra propuesta es que el fondo de ATN continúa, porque nosotros no sabemos si puede haber una emergencia, un terremoto, sequía, inundación. Algo. Exacto. Ahora, finalizado el ejercicio, se dice, el fondo eran 100, se distribuyeron 30, para poner un ejemplo, se distribuyeron 20, bueno, los otros 80 durante el año siguiente se van a distribuir. Eso. ¿Y de dónde sale esa plata de los ATN? ¿Cómo se va conformando ese fondo? De la misma coparticipación, digamos, cada vez que la masa coparticipable hay un 1% que se destina a constituir este fondo de ATN. Ah, correcto. De los impuestos nacionales que pagamos en la provincia, que después el gobierno nacional tiene que redistribuir a los estados provinciales, de ahí se deja un 1% para conformar el fondo de ATN. De los impuestos nacionales se distribuye a provincias, a nación, y hay un porcentaje muy chiquito, ese 1% que se destina para constituir el fondo de ATN, ¿no? Entonces, ¿y ese fondo que se conforma con el impuesto a los combustibles, de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto, por ejemplo, le correspondería a Mendoza en el hipotético caso de que se distribuyan como ustedes proponen en el proyecto?
es bastante engorroso el fondo, pero básicamente de todo lo que de todo lo que es el impuesto a los combustibles se destina un 28,6 al ANSES. Y el resto, lo que estamos proponiendo nosotros es que vaya a la masa coparticipable. Esa masa coparticipable va un 40, digo números bien gruesos, sí, Mario, porque son bastante todos con decimales, sí, pero va un 40% a la nación y un 60% a las provincias. De lo que va a las provincias, Mendoza le corresponde el 4,05%. Claro, o sea, se distribuirían conforme a cómo es la coparticipación federal de impuestos. Correcto. Pero lo positivo, digamos, de este cambio que hicimos, nos parece que, bueno, que se logra con diálogo, ¿no? Acá hay dos dictámenes. Nuestro dictamen tuvo 24 firmas, pero hay un dictamen de mayoría. Si eso luego deriva en un veto, y bueno, la incertidumbre que le significa a las provincias que ya asumieron funciones y que acá se está hablando de los recursos. Nuestra alternativa, bueno, probablemente a mediados de septiembre, octubre, ya las provincias podrían estar percibiendo los recursos del impuesto a los combustibles y a partir de enero, cuando se haga el balance de tanto se gastó de ATN y tanto fue la constitución del fondo, la diferencia a partir de enero empezaría a distribuirse. Y están firmando los diputados del oficialismo, obviamente eso no va a ser vetado, ¿no? Claro, y ustedes que están más cercanos precisamente al oficialismo, porque estaban conformando precisamente el frente aquí en Mendoza, ¿cómo ven al gobierno nacional con esta propuesta? ¿Lo ven más permeable? ¿Es más viable de que avance y no se choque con un veto? Bueno, la firmaron los diputados del oficialismo, la firman este caso son dos comisiones, presupuesto y energía, lo firman los dos presidentes que son del oficialismo, el caso de Esper y la diputada Villarroel, así que, y son las 24 firmas, hay muchas firmas de diputados oficialistas, entiendo que está conversado con el gobierno de parte de ellos, ¿no? No, salvo que después el gobierno nacional diga estos también son unos traidores, como le dice a aquellos que votan en contra. Bueno, creo que este es un proyecto, como lo dijimos del primer momento, la verdad que hay proyectos que la oposición impone o de alguna manera se mete en la caja del Ejecutivo y son muy resistidos por el Ejecutivo, que es quien administra hoy los recursos del país, ¿no es cierto? Entonces, me parece que acá estamos en una instancia de que fue lo que se hizo, de dialogar, de lograr un proyecto consensuado, que va en exacto sentido de lo que firmaron los gobernadores, que se distribuyan ATN y que se distribuya la parte que corresponde del impuesto a los combustibles, ahora un poco más acordado, negociado con el oficialismo, ¿no? Ahora, la semana pasada se votó la emergencia en diferentes áreas, que va en camino al veto, es lo que uno se imagina, porque el presidente de la Nación, el viernes pasado, hace exactamente una semana, hizo una cadena nacional en la que dijo que no iba a hacer viable la posibilidad de que aceptaran estos proyectos, más allá de que tengan sanción en el Congreso y que van a ser vetados. Lo que le pregunto es respecto de la emergencia en materia pediátrica, que me llamó la atención que en el Congreso se votase algo por el estilo, porque la salud depende de las provincias. O sea, si hay una emergencia pediátrica, tiene que asistirla a la provincia. Plantear esto en el Congreso como que sea una emergencia nacional, ¿o es desconocimiento, ignorancia o es malintención? No, es correcto. Hay unos pocos hospitales que son nacionales, ¿no? Por eso el conflicto del Garraham, el Garraham es Garraham, Posadas, son hospitales que los administra el gobierno nacional, pero la gran mayoría de los hospitales, como muy bien decís, así como en el caso de educación, excepto universidades, todo lo que es escuelas son funciones de los gobiernos provinciales. La gran mayoría de las... Sí. Yo creo que es muy positivo que hemos estado rediscutiendo cuáles son las obligaciones del Estado nacional y del Estado provincial. Las funciones más importantes, lo que hacen a salud, seguridad, educación, la mayor parte de lo que es justicia, ¿no? Es de la órbita provincial, así que a veces los gobiernos provinciales tienen los docentes, tienen los policías, bueno, obviamente hay una fuerza federal y hay una gran discusión que hemos tenido siempre, que es
el AMBA, ¿no? Por ejemplo, Claro. el transporte, vuelvo con ese ejemplo porque ahora se avanzó bastante en ese sentido, pero es problema de un gobierno provincial. En el caso de Mendoza, hay algunas provincias que lo delegan en municipios, por ejemplo, grandes provincias como la ciudad de Rosario, la ciudad de Córdoba, que es el problema, o sea, son funciones de los municipales. Pero en el caso de la nación, es un servicio que presta el gobierno nacional. La verdad que es una locura. O te pongo otro ejemplo, Mario, Sí. lo que es el agua y cloacas, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una ISAM, que es un servicio provincial, y a nivel nacional tenés AISA. Fíjate que es exactamente lo mismo. Sí. Hasta el nombre, ¿no? Sin la M de Mendoza. Tal cual. Y eso, bueno, hay que hacer una cadena, una red de agua, algo de cloacas. Es un tema nacional. La verdad que no tiene ninguna razón de ser. Incluso AISA tiene un tratamiento impositivo distinto al que tiene AISAM. Ujú. Tiene mayores beneficios. Bueno, todas esas cosas creo que hay que corregirlas. Creo que se ha avanzado bastante. Por ejemplo, en el caso de transporte, las líneas que son interjurisdiccionales, que pasan de ciudad a provincia, se mantienen, pero las que son exclusivas de ciudad o de provincia pasaron a la órbita provincial, que era un reclamo nuestro de siempre. Bueno, eso Claro. es algo sumamente positivo, ¿no? Ujú. Ahora, volviendo al tema de esta discusión de la redistribución del impuesto a los combustibles, si el gobierno nacional avanza con una idea que tiene desde su origen, de eliminar ingresos brutos en las provincias, si les da la posibilidad de negociarlo, dice, bueno, nosotros avanzamos con esto, les damos más por acá, pero ustedes me sacan ingresos brutos, que lo ha dicho Sturzenegger, lo dice Caputo permanentemente, y hasta el propio Milei lo viene diciendo desde hace varios años. ¿Existe esa posibilidad? ¿Es viable o no están dadas las condiciones? No, el gobierno nacional no podría sacar ingresos brutos de las provincias, porque esas son atribuciones de un gobierno provincial. Sí podría hacer alguna coordinación para procurar bajar o eventualmente eliminar ese impuesto o hacer un impuesto nacional, digamos. También hay que trabajar en la simplificación. A ver, lo que no hay ninguna duda es que el impuesto a los ingresos brutos, y ahora voy a citar muchos otros que también, tiene que ser bajado y eventualmente tender a eliminarlo, porque son impuestos distorsivos, son Sí. impuestos que atentan contra la actividad económica, ¿no? Otro impuesto, sellos. Bueno, Mendoza lo ha ido bajando y tiene un plan plurianual donde el impuesto a los sellos desaparece. Otro impuesto, y ya en la órbita nacional, débitos y créditos. Es Eso es una absurdo. locura. Es una pavada, o sea, uno pasa de una cuenta a otra, a un familiar o lo que sea, y además alienta la evasión, la informalidad, ¿no? No te quiero mandar porque te van a cobrar un 1-2, te lo llevo en la mano. Eso, informalidad, inseguridad, es un sinsentido. Entonces, las retenciones, ese es otro impuesto. Bueno, nosotros nos opusimos fuertemente, a pesar de que apoyamos la ley de bases, en general, tuvimos varios puntos que discutimos, y bueno, ahí venía un aumento de retención y nosotros no estuvimos dispuestos a convalidar ese aumento. Eso lo dijimos desde el primer momento. Esa es una locura. O sea, cualquier país razonable quiere tener más dólares en el país, alienta sus exportaciones. Yo digo, le pone una alfombra roja al exportador. Sí. Nosotros lo molestamos, atentamos, le cobramos un 30% en el caso del sojero. Entonces, bueno, ahora bajó Claro. levemente. Ahora, el CIRCREV y el Es un poco CIRDEV menos. en las cuentas bancarias, en las operaciones Eso comerciales, es ingresos brutos. claro, es una retención anticipada de ingresos brutos que en algún momento también se planteó el gobierno nacional. Ustedes Pero avancen por por acá, supuesto. yo les elimino esto, que es una atribución del central, eliminarlo. Y van a ver cómo quedan ustedes en el cobro de ingresos brutos. Eso hay que bajarlo, eso hay que tender a eliminarlo. Bueno, y sistemas como esos, por supuesto, hay que bueno, CIRCREV y sobre todo lo que son retenciones que te cobran en otras provincias, que son saldos que nunca utilizás. Entonces, ese impuesto tiene que tender a desaparecer. Desde el gobierno nacional puede haber una coordinación, puede haber una invitación a las provincias a hacerlo, y algunas veces se hizo. Por ejemplo, en el año 2017 Mendoza fue la única provincia que lo cumplió, la baja gradual de ingresos brutos. Y hubo otras que incluso hasta lo aumentaron, ¿no? Había premios y había castigos. Bueno, ¿qué pasó? Nunca se aplicaron los castigos. No creo que haya sido que haya quedado mal quien cumplió, que en este caso fue solo Mendoza, porque es algo beneficioso. Pero nosotros siempre lo dijimos en Mendoza, desde diciembre de 2015, hay que ir bajando el gasto
hay que hacer un gasto eficiente, no hay que malgastar, y eso nos va a permitir ir bajando impuestos. Bueno, la senda de baja de impuestos en Mendoza, ingresos brutos por sobre todo, o esto que te comentaba de sellos, yo converso mucho con empresarios, bueno, me dicen, nos gustaría que sea más rápido, sí, yo también tendría esa expectativa probablemente, pero ahora ha sido una senda sostenida, e impuesto que hemos bajado jamás ha subido después, ¿no? Sí, después no, los que son transitorios también se quedan in eternum. Diputado, le agradecemos mucho este contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias, tengan muy buen día, hasta luego. Gracias, igualmente abrazo. Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza, y esta